El español Salvador Freixedo entró a la orden de los jesuitas en 1939. Dejó los hábitos en 1969. Desde entonces se ha dedicado a escribir y a reflexionar profundamente sobre el cristianismo. Él piensa que el cristianismo es un mito más y se pregunta, respondiendo, ¿por qué agoniza el cristianismo? Hoy en Foro recibimos a Salvador Freixedo. Gusto saludarlo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Pues encantado de estar con ustedes, porque hacía tiempo que yo quería estar aquí en Monterrey, por unas cuantas razones que sería muy largo de decir, pero tenía específica gana de estar en Monterrey. Qué bueno, nos platica detalles después de repasar su semblanza. Gabriela Narváez nos da detalles de la vida de Salvador Freixedo. Salvador Freixedo nació en la ciudad de Galicia, España, en 1923. Comenzó a residir en el continente americano desde 1947 y se ordenó como sacerdote en 1953 en Santander. Hizo estudios de humanidades en Salamanca, de filosofía en la Universidad de Santander, de teología en el Alma College de San Francisco, California, de ascética en el Mont Laurier de Quebec, Canadá, de psicología en la Universidad de Los Ángeles, California, y en la Fordham University de Nueva York. Aparte de enseñar historia de la Iglesia en el Seminario Interdiocesano de Santo Domingo, fundó el Movimiento de la Juventud Obrera Cristiana en San Juan de Puerto Rico y fue viceasesor nacional del mismo en La Habana, Cuba. Fundó también el Instituto Mexicano de Estudios del Fenómeno Paranormal y presidió el primer Gran Congreso Internacional. Ha actuado como ponente invitado en numerosos congresos tanto en Europa como en América y Asia. Además es autor de 40 casos de injusticia social, Mi Iglesia duerme, Extraterrestres y religión, Mitos religiosos en las relaciones humanas, Parapsicología y religión, Visionarios místicos y contactos extraterrestres, Israel, pueblo contacto, Curanderismo y curaciones por la fe, Defendámonos de los dioses y Diccionario sulfúrico. Libros polémicos que le han valido expulsiones, censuras y hasta la cárcel. En un momento iniciamos nuestra charla con Salvador Freixedo. Foro está en el aire. Salvador, entonces usted estuvo 30 años en la Orden de los Jesuitas. En 1969 deja los hábitos. ¿Cómo estuvo eso? No es que dejara los hábitos, fue el general, el que llaman el Papa Negro, Pedro Arrupe, que era amigo mío. Yo habíamos estado hablando en Roma. Pues se formó tal polémica con el libro mío que se llama Mi Iglesia duerme, un libro escrito desde dentro de la Iglesia y con amor a la Iglesia. Se formó tal polémica que el cardenal de San Juan le escribía y decía, este hombre que no se calla, y por otro lado los obispos me seguían presionando a mí. Total, que el general de los jesuitas me dijo, mira, vamos a respetar nosotros tu libertad a que tú digas lo que quieras, porque Arrupe era muy buena gente. Y por otro lado, no nos metas en problemas a nosotros, vamos a dividir nuestros caminos y tú quedas libre. Y eso así fue. Yo redacté el documento en que me separaba de los jesuitas. Y me quedé libre ya. Después de 30 años me encontré pues nada, con un cheque de $100 que me dio el superior de San Juan de Puerto Rico y que yo se lo devolví, ¿verdad? Y dije, bueno, vamos a nadar. Y aquí estamos tan tranquilos. Nunca se deja de ser sacerdote, ¿no? Según la teología, no se deja nunca, porque hay dos sacramentos que son el bautismo y el orden sacerdotal que no se pueden repetir, que imprimen carácter, como dicen los teólogos. Los demás sí se pueden repetir. De modo que, según dicen ahora los que están horrorizados, pues yo seré sacerdote hasta en el infierno. Pero como no hay infierno, pues no hay problema, se queda uno tan tranquilo. ¿Cómo que no hay infierno? No, hombre, eso es una de las cosas terribles que tiene el cristianismo en cuanto a enjuiciar el más allá. Es de las peores religiones que hay, porque eso, el infierno del cristianismo es terrible, es aterrador. Y yo aprovecho aquí la ocasión para quitarle el miedo a la gente. Esos infiernos de más allá y fuegos y por ahí, esos son calumnias que no han levantado a Dios los teólogos. ¿Entiendes? Un Dios que nos dicen que es Padre no puede tener semejante tortura. Eso es un absurdo en el cual yo creí mucho tiempo, porque yo fui un fanatiquito durante muchos años, nací en eso y tardé 40 años en sacudirme eso y en rebelarme contra semejantes absurdeces, de modo que yo en este caso estoy defendiendo la bondad de Dios. Dios no tiene infiernos. Bueno, podremos estar de acuerdo en que no hay infierno tal y como se le concibe
a la gente en las llamas y torturada de esa manera tan concreta, ¿no? Así... Sí, con fuego y un demonio metiéndote pinchazos. Pero el infierno existe de otra manera, es la ausencia de Dios, como el cielo es la gloria de Dios, disfrutar de la gloria de Dios. Y el Dios purificante es el purgatorio, ¿no? Bueno, el purgatorio es, como dicen, algunos países dicen el purgatorio, ¿verdad? Porque en lugar de pulgas. Nada, son todo cosas que la mente humana ha ido haciendo, porque tú te sales del cristianismo y te vas a otras religiones y siempre la gente ante el más allá, la pobre mente humana empieza a fabular, a inventar, ¿verdad? Y de las invenciones que hemos tenido aquí es el purgatorio, que es una doctrina que muchos cristianos no aceptan, por ejemplo los protestantes no aceptan semejante cosa. Ahora, que hay infiernos, ¿cómo no va a haber? Este planeta es un infierno, como nos lo han puesto todos los grandes políticos y los grandes militares y los grandes locos que dirigen este mundo. Este planeta es un infierno, dejando aparte del infierno en que viven muchos, la mayor parte de los seres humanos, en el más allá, yo estoy seguro que hay gente que merece algún tipo de infierno, no un infierno como el del que hablábamos, sino que los hagan reencarnar, que ahora está de moda la reencarnación. Hazlo reencarnar en Etiopía para que te mueras de hambre, tú que mataste de hambre a otros, etcétera, etcétera. ¿Qué hay en el más allá? No lo sé, ¿verdad? ¿Y usted cree en la reencarnación? ¿En ese tipo de reencarnación? Yo ni entro ni salgo, no la acepto también como un mito más. Algunos ya reencarnación para ellos es un dogma más. Yo no quiero salir de Guatemala para caer en Guatepeor. Yo sí digo que hay gente que merecen reencarnar. ¿Por qué? Por imbéciles. Porque han sido los perfectos abusadores y desgraciados y sinvergüenzas en este mundo. Hazlo reencarnar en un barrio donde todo el mundo tenga que trabajar, levantarse a las 5 de la mañana, o en una nación donde, o en una raza donde te den leña para que veas, si es que traes memoria de lo que fuiste antes, para que veas lo que es la vida. Pero no sé si hay reencarnación o no hay. No me opongo a ella tampoco. Salvador, platíquenos del momento ese trascendental, angustioso, o esos años que se viven cuando empiezan las dudas y pretende uno dejar el sacerdocio como usted lo hizo. Bueno, sí, fue terrible. Yo adelgacé no sé cuántos kilos, más que nada porque los periodistas no te dejaban ni a sol ni a sombra. La salida mía fue en Puerto Rico a propósito de mi libro, que ya no era mi primer libro, que se llamaba A mí me echó Batista de Cuba, por otro libro. No Fidel Castro, sino Batista, por un libro que se llamaba 40 casos de injusticia social, y lo subtitulé Examen de conciencia para cristianos distraídos. Y por ese libro Batista, que era muy listo, le dijo a mis superiores, miren, este mejor que se vaya, y me invitó a salir, y me fui entonces. De ahí me mandaron a Puerto Rico, y ahí al cabo de unos años escribí. Yo tenía un puesto importante en todas las diócesis, trabajaba con los obreros, con la juventud obrera, y escribí Mi iglesia duerme, un libro de meditación para monjas piadosas. Vaya, hoy día no pienso así ya, he ido evolucionando. ¿No piensa que haya monjas piadosas? También todavía las hay, como no. Yo tengo 2 tías monjas, 2 fósiles ya, las pobrecitas deben tener 85 años cada una, pero son monjitas y se horrorizan, están rajando todos los días a Dios para que yo no me vaya al infierno y cosas de esas. Pero lo dice así, monjitas, como sí, se monjitas, dice, no, mira, hay muchas mujeres, las pobrecitas, no es despectivo, yo no las pobrecitas han seguido un impulso que es sincero, ¿verdad? Y han entregado su vida a Dios, no saben, en el más allá les van a premiar de alguna manera, pero no saben que muchas de estas entregas pues son entregas inútiles. A muchas monjas, por ejemplo, ahora que me estén oyendo, le digo, usted es de familia pobre, casi seguro, y a lo mejor, no sé aquí en México, pero se ha dedicado a educar a los hijos de los ricos. Digo, y los suyos, y los pobres suyos, los han dejado porque muchas órdenes femeninas se han dedicado a tener colegios, por lo menos en Europa así es, a educar a la gente que tiene plata, porque son una minoría las que se dedican a educar a las clases pobres. Pero bueno, dejando el tema ese, estábamos en que sí, fue terrible aquello. Y a mí no es que me viniera una rebelión repentina, no, poco a poco yo veía que una cosa se decía, otra cosa se hacía, que el cristianismo que yo, burgués, porque yo nací en una familia burguesa, mi abuelo era un hombre rico, y cuando me metieron a trabajar con los pobres, ¿verdad? Pues empecé a ver que había el cristianismo de esta gente tenía que ser diferente, etcétera. Empecé a revolverme, y una cosa era lo que
la teoría y otra cosa era lo que el cardenal de San Juan de Puerto Rico practicaba, que entonces no era cardenal, era solo arzobispo, al cual yo había conocido de párroco, de modo que sabía su vida y milagros, y alguna vez me quiso acogotar, y yo le dije, mire, monseñor, a mí me trata usted con respeto, y no dejo que me trate como trató al padre fulano de tal, al cual mató a disgustos. Dije, a mí no me trata usted así. Si quiere hablarme, no me hable con un vaso en la mano. Era una fiesta de mi exsanto patrón Ignacio de Loyola, y me empezó a decir cosas. Dije, me llama a su despacho y ahí hablamos de hombre a hombre, pero aquí no. Y le di la vuelta, me di la vuelta y me fui. Y claro, ahí empezó ya el choque. Y llegó un día en que maduró todo eso, y en una semana yo le dicté a una grabadora, le dicté el libro Porque agoniza, le dicté el libro Mi iglesia duerme, y se formó ya todo. Que es un libro bueno, es un libro que ya te digo, hoy día no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que digo ahí. Pero sigue pensando que la iglesia duerme. No, ahora ya ronca, ¿entiendes? Ahora es peor, porque ya ves que después de ese libro he escrito Porque agoniza, ya no duerme, está agonizante. Está agonizante, la iglesia, eso es un hecho. Ahora, después en el último libro, que precisamente tienes ahí encima, el cristianismo, un mito más, es decir, tú analizas el credo cristiano, el dogma cristiano, y dices, pero ¿cómo es posible que se pueda creer esto y esto y esto? Aun teólogos de primera, por ejemplo, como Hans Küng, que vive y es uno de los grandes teólogos de la iglesia, tiene un libro que se titula así, el Infalible, refiriéndose al Papa. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, se pueda defender la infalibilidad del Papa, o de quien quiera que sea, pero en concreto del Papa, cuando uno conoce la historia de la Iglesia? Y allí en el libro precisamente Mi iglesia duerme, yo doy una lista como de 12 papas en que han dicho cosas que el que vino detrás tuvo que rehacer lo que había dicho el otro, ¿verdad? Y claro, los teólogos siempre tienen explicación para todo. Los teólogos son de los que donde digo, no digo, que digo, Diego, y es un lío. Y cuando te encuentras con la Sagrada Escritura, por ejemplo, párrafos que no hay manera de tragarlos, los exégetas, que se llama, es decir, teólogos, diríamos, en el campo eclesiástico, en el campo bíblico, saben explicarlo todo, absolutamente. Pero uno tiene también cabeza para, sin los miedos sacros, sin miedos al infierno, digo, no, esto es así, esto me dice mi razón, y con esto me quedo, y punto. Pero ¿por qué es un mito el cristianismo? ¿Y por qué agoniza el cristianismo? Algunas respuestas de Salvador Freixedo después de unos anuncios. Foro está en el aire. Le veo dos anillos en las manos, uno en cada mano, y uno es una argolla matrimonial. Sí, una argolla matrimonial, me casé hace 4 años. Los obispos querían que yo me hubiera casado inmediatamente de salir, pero tardé más de 10 años o 12 años o no sé cuánto, porque mi cosa no era para andar detrás de ninguna mujer ni nada de eso, sino que yo sencillamente no creía las cosas en las que estaba metido, y por eso tranquilamente me fui, y no era mi prisa eso, total, pero ahora sí estoy casado. ¿Tiene familia? No, uy, ya estoy yo, no podría yo soy un hombre muy dinámico además, y a estas alturas, ¿no? Por eso hace falta tener juventud y tener más reposo y más paciencia. ¿Y por qué querían que se casara luego? Porque así podían decir, ven, era uno más de los que lo que querían era pues casarse, y tenía algo por dentro, por ahí. Y yo lo sé porque estaban un poco nerviosos conmigo, porque yo he seguido machacando las ideas. Quizá si le preguntara a un sacerdote, no me responda, aunque usted para la iglesia seguirá siendo sacerdote, es decir, teológicamente sigue siendo sacerdote. Pero bueno, ya está hablando muy claro sobre su visión del mundo, ¿no? Y de la religión también. Y quizá un sacerdote no me lo responda. Quizá también alarme un poco la pregunta, pero muchos se la hacen y yo la tengo que hacer aquí. Un sacerdote con el celibato dentro de la Iglesia Católica, ¿cómo maneja mentalmente, sentimentalmente, esa atracción que hay del hombre a la mujer? Pues muchos no la manejan. Mira, la Iglesia, el que conoce un poco, el problema es que la mayor parte de la gente no lee, no conoce, creen que nacieron ahora y que todo el mundo nació ahora. Si conocieran un poco de historia de la Iglesia, verían que este fenómeno del
de la lucha que hay por el celibato es eterno. Entonces, los apóstoles, llenos de tentaciones. Por supuesto. Los apóstoles todos eran casados, menos uno. Todos eran casados y todos tenían descendencia. Todos conocían lo que es el otro sexo. Bien, primera cosa. A lo largo de la iglesia ha habido concilio tras concilio remachando el celibato, que se fue apretando, no creas, al principio no era así. Se fue apretando la cosa y ¿eso qué te dice? Pues que no, que la cosa nunca ha estado claro. Mira, hay sitios como en Hungría, en ciertas regiones de Hungría, siempre el sacerdote, aún después de haber profesado la castidad y todo eso, ellos tienen su mujer. Y lo sabe todo el mundo y lo acepta. Gran parte del mundo cristiano, tan cristianos como nosotros, el mundo oriental de los griegos y rusos, ortodoxos, cristianos, amadores de Cristo y de la Virgen María, pues esa gente, a los sacerdotes le dicen, si se quiere casar, cásese ahora, antes de ordenarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después ya no se va a casar. Y entonces lo hacen todos así, bien, escogen, se casan y luego se ordenan. Escogen a los obispos entre los que no están casados. Es una tradición ya que viene desde el tiempo de los apóstoles, de modo que ha habido parte del cristianismo que siempre ha aceptado el matrimonio del sacerdote. Aquí en el cristianismo occidental, los católicos, no. El Papa, desgraciadamente, porque este es un Papa que camina para adelante mirando para atrás, es decir, muy conservador en sus ideas, aunque viaje mucho, etcétera, acaba de dar una encíclica sobre la castidad y remachando, porque, como te digo, es muy conservador, remachando la cosa. Eso es fatal para la Santa Madre Iglesia hoy día, dado como es ya el mundo de la televisión, se le meten las mujeres en casa al sacerdote por muy tranquilo que es una de dos, o cierra el televisor, o si no, yo no sé cómo pueden vivir. ¿Hay gente que vive la castidad? Sí, señor, hay gente que vive la castidad. Yo, mientras estaba en la compañía de Jesús, te puedo decir que si alguno cometió alguna cosa, inmediatamente lo ponía fuera. ¿Usted fue casto mientras estuvo de Sí, yo puedo decirte que yo viví castamente los años, porque además no tenía ocasión, yo trabajaba intensamente en lo mío. Me empecé a darme cuenta después, cuando estaba dentro todavía, ya dejé de ser estudiante. No te olvides que yo, desde que entré en el noviciado hasta que me dijeron el visto bueno, pasaron 16 años encerrado, trabajando, formándome, 16 años en una carrera un poco larga. Cuando empecé a salir y a tener trato ya con jóvenes de uno y otro esto, empecé a darme cuenta de cómo eran las cosas. Pero bueno, estaba uno más o menos preparado. Pero con tentación. Natural, si uno es natural y está sexuado, ¿verdad? Pues las tentaciones son... Hay gente que se mete en la boca del león, ¿verdad? Y entonces es natural. Eso le pasa mucho a los pobres sacerdotes que viven solitarios, sin una gran preparación, en pueblos y donde las mujeres se les meten debajo casi. Entonces es natural, y por eso pasa lo que pasa. 40.000 casos en que hay, vaya, medio trampa. Y para eso hay que ser tolerantes, porque el sexo es una cosa más. En el cristianismo se ha divinizado el sexo. Se ha hecho de la castidad un sacramento más. Eso es una tontería. La Santa Madre Iglesia lo que debería hacer ahora, ¿verdad? Y yo me río de mí mismo al decir esto, porque yo sé que los grandes mogules de Vaticanos no entran por ahí. Dios los bendiga, que hagan lo que quieran. Deberían decir como los ortodoxos: ¿quiere usted casarse? Sí, porque hoy se le exige, ¿quiere ser sacerdote? Casto, a la brava. Y no puede ser, hoy día eso es dificilísimo. Ahora hay gente que por encima, por su temperamento, por encima de todo eso, dice, yo escojo la castidad. Pues perfecto, pero habrá mucha gente que diría, me gustaría ser sacerdote y estar casado y tener familia. Y deberían admitírselo, como son los pastores protestantes. Tú ves que hay 40.000 iglesias ahora. Está el pastor con la pastora y los pastorcitos, pero predicando a Cristo, perfecto. Y así lo van a hacer mucho más naturalmente. Pero un pobre hombre, él solo, recibiendo a mujeres solo en su casa, porque las pobres vienen a pedir consejo, porque el marido les dio una paliza, por lo que sea, y vienen al sacerdote, y esta, muy bien, y la otra, muy bien, pero a lo mejor a la número 14, pues, sale el flechazo y pasa lo que pasa. Y las mujeres religiosas, las monjas, no tienen el voto del sacerdote, no tienen los, digamos, yo creo que puede ser bien empleado el término privilegios de un sacerdote en cuanto a... Por supuesto, en la iglesia reina un machismo terrible. Mira, ahora están con el problema de ordenar a mujeres. Ordenar a mujeres, monjas o no monjas. La iglesia hermana, la anglicana, en Estados Unidos ya acaba de ordenar una mujer. No, y los episcopales han tenido bárbaras batallas, etcétera. Las que admiten la ordenación, porque otros sectas protestantes no admiten semejante cosa. Pues bien, los
sacerdotes, digo, la Iglesia Católica, aunque quiera, no puede. Hoy habría gente que le gustaría, y hay gente, por ejemplo, en Estados Unidos, monjas, sabes que cuando el Papa fue la primera vez a Estados Unidos, una ex monja o monja salió y le pidió eso, a ver cuándo viene lo de la relación de mujeres. No sabía mucha teología. Hoy día, aunque quiera, el Papa no puede porque está amarrado ya. La Iglesia ha hablado infaliblemente, demasiado. Bueno. Y ahora cuando quiere echarse para atrás no puede. Bueno, el mismo Cristo fue machista. Entonces, desde ese punto de vista, sí, señor. 12 apóstoles, hombres, ¿por qué no había una mujer entre sus 12? En aquellos tiempos no cambiaba. Tenía una Magdalena, con la cual hay ahora se ha escrito mucho sobre la Magdalena y las relaciones de Cristo con la Magdalena, etcétera. Me lavo las manos de todo eso, ¿eh? ¿Usted las cree? Ni fu ni fa, a medias. Hay argumentos muy interesantes. Ni fu ni fa por el miedo a declarar algo. No, en absoluto, no, porque no le doy demasiada importancia a eso. Por mí, si Cristo se hubiera casado, me quedo tan tranquilo, absolutamente. Porque yo al sexo no le doy la importancia que se le ha dado a otros, que le han dado en la Iglesia, que creen que por ejemplo, si uno tiene algún desliz en el sexo, ya se acaba el mundo. ¿Qué va, hombre? Eso no es una cosa tan natural como el comer. Bueno, además él instituyó dentro de la Iglesia de esta manera el matrimonio, ¿no? Por supuesto. Pero como ya estaba de todas formas entre los judíos. Cristo, ni el matrimonio es algo que lo ves en los animales y lo ves el yin y el yang en el cosmos entero, ¿verdad? Bueno, es la relación de pareja, pero ya el matrimonio como institución dentro de la Iglesia. En otras religiones también, es una cosa sagrada, en otras en cambio varía un poco, etc. Esos días son cosas que lo hacemos supervalorado y hemos hecho de ellas que son verdaderos monstruos. Cuántas pobres monjas que con eso me empezaste a hablar, entraron en la Santa Madre Iglesia y la pobrecita fue un calvario lo que tuvieron que pasar dentro por esa manera tan antinatural y tan forzada. Y por otro lado después ahora las monjas han pegado un gran vuelco y se han ido algunas al extremo contrario y no saben hacer. Realmente hoy día hay un verdadero terremoto dentro de la Iglesia. ¿Quieran lo admitir o no? Cuando habla de la Iglesia dice nuestra Santa... La Santa Madre Iglesia. La Santa Madre Iglesia. Sí. Y luego al inicio me decía, con amor a mi Iglesia. O sea, que usted hacía todo esto con amor a su Iglesia. Sí, ¿sigue siendo su Iglesia? ¿Usted sigue siendo católico? No, hoy depende. Si a mí, no católico, ni siquiera cristiano. Me preguntas, ¿usted es cristiano? Digo, depende de lo que usted entienda con el término. No solo eso, vamos a ir más atrás. ¿Usted cree en Dios? Depende de lo que usted entiende por Dios. El Dios cristiano, Dios de la Biblia, Dios que nos han predicado, ese Dios, yo a ese Dios le digo con todo respeto, bórrame de la lista de tus hijos. ¿Por qué? Porque me voy a la Biblia, que es lo que hay que leer, y leo una Biblia, digo, pero ¿qué le hiciste a los amorreos? ¿Qué le hiciste a los jebuseos? ¿Qué le hiciste a los madianitas? Los destripaba, pueblos con los cuales se encontraba en su avanzar por el desierto, diríamos, en la tierra prometida, los israelitas. Y se encontraba con el pueblo A, el pueblo B, y los destripaba. Digo, pero tú no eres Dios de esta gente, todos estos palestinos. Y entonces, ¿cómo los tratas tan mal? Es que es mi pueblo. Digo, pues la verdad que no eres muy justo. Pero aún su pueblo, el pueblo prometido, ¿verdad? El pueblo escogido, pueblo israelita. Históricamente hay pocos pueblos que hayan sido tan apaleados como el pueblo escogido. Entonces yo le digo, mira Dios, si me vas a escoger a mí, no me escojas, escoge a otro, porque si me vas a defender como defendiste a tu pueblo, acaban conmigo. Por lo tanto, ya ves, ¿usted cree en Dios? En ese Dios yo no creo. Yo tengo otra idea de Dios, diferente, que la explico precisamente en el libro ¿Por qué agoniza el cristianismo? ¿Usted es cristiano? ¿Qué entiende usted por ser cristiano? De Cristo hay cosas que acepto y hay cosas que no acepto. O sea, usted piensa como Gibran, sí, en aquella anécdota que narra de que el Jesús de los cristianos y el Jesús de Nazaret se reúnen cada 100 años por allá en las montañas de Líbano. Y cuando están juntos platicando, conservan largas horas, dice Gibran. Llega un momento en que el Jesús de Nazaret se despide del Jesús de los cristianos diciéndole, amigo mío, creo que jamás llegaremos a un entendimiento. O sea, él plantea ahí la diferencia entre el Jesús que vivió en Nazaret, que vino a salvar al mundo y que predicó todo esto, al Jesús que hemos hecho los cristianos, una transformación de aquel Jesús de Nazaret. Eso lo puedes ver, Jesucristo Superstar, estrella, estas óperas o como le quieras llamar modernas, el cual es más hay, Jesucristo Superestrella, bueno, hay 2 o 3 cantadas y que se han hecho muy famosas, es otro tipo de Cristo, porque la Iglesia ha ido
ha ido forjando un Cristo nuevo, un Cristo duro, un Cristo terrible, un Cristo que acabó con inquisiciones, es decir, que en nombre de él se hacían inquisiciones y muertes e imponen castidades de por vida, etcétera, etcétera. Y ese Cristo pues parece que tiene poco que ver con el Cristo más tolerante del Evangelio, aunque en el Evangelio aparece también un Cristo muy intolerante, ¿verdad? El Cristo que el infierno no hay que irlo a buscar, hay que irlo a buscar al Evangelio, es el mismo Cristo, en las palabras de Cristo, no hay duda, aunque hoy los teólogos modernos le quieran tirar la toalla. No, ahí está, en 12 ocasiones por lo menos Cristo habla del fuego que no se extingue jamás. Entonces, por lo tanto, no me venga ahora con cosas. Y el Cristo que dice, o crees esto, o si no te vas al infierno. El que no creyere y se bautizare, se condenará. Digo, pero Señor, y si mi mente me dice que eso no es potable, pues mira, te vas al infierno. Entonces, córteme la cabeza. No me dé cabeza para discurrir. Salvador, ¿usted habla con algún ingrediente de frustración? Ninguno. Hay gente, yo soy enérgico hablando, y hay gente que cree que soy resentido, ni hablar. Yo tengo grandes amigos jesuitas y si hay un sacerdote que está pidiendo aventón, yo lo paro y lo cojo. Ahora eso sí, me gusta buscar las cosquillas después, saber cómo piensa él su cosa. Sí. Pero me da lástima, por ejemplo, al señor cardenal obispo de San Juan, ¿verdad? O arzobispo, me da lástima hoy día. Y los otros obispos, hay un obispo en Puerto Rico que vivíamos los dos juntos en una casa, era jesuita también, los conozco perfectamente. Y a este, por ejemplo, que es un hombre honesto y trabajador, lo quiero entrañablemente, a pesar de que es obispo y que es integrista y no está de acuerdo con mis ideas. A otros no, les conozco todas las mañas y veo que no son realmente hombres del Evangelio, aunque sean arzobispos, no. Pero me dan lástima, más que nada, digo, mira que están enredados todavía en esas cosas de las cuales yo, a Dios gracias, salí ya. Pero yo tengo una paz de espíritu tremenda, porque le perdió el miedo a tantas cosas, el más allá absurdas que me predicaban. Se va a decir, se pudo haber dicho también entonces, al fin jesuita. Los jesuitas siempre se adelantan a su tiempo. Y a veces no se adelantan, simplemente no van con ningún tiempo. Los jesuitas son rebeldes. La formación de los jesuitas es muy distinta y algo provoca en ellos que los hace... No, es cierto, son muchos controvertidos, polémicos, confundidos quizá. Algunos están confundidos. Mira, hace pocos días casi, en Toledo hubo un congreso parateológico y estaba invitado un padre jesuita que es un famoso, diríamos, profesor de teología en la Universidad de Comillas, en Madrid. Y cuando se enteró que estaba yo y habíamos sido compañeros en un noviciado, no quiso ir. Y fue al cardenal de Toledo y armó todo un cisco para hacer que abortase aquel congreso parateológico, en lo cual iba a hablar gente ilustrísima, ¿verdad? Claro. Cada uno desde su punto de vista. Es que usted es un desertor, un rebelde. Sí, para él sí, lo soy. Pero el pobre hombre, ¿ves? Ese también en concreto, no quiero decirte su nombre, me da lástima, porque está todavía creyendo que 2 y 2 son 5, y bueno, que siga creyendo, y es un hombre que sabe la teología así, pero esos argumentos que yo pongo en el libro Un mito más, si tú le dices ese argumento, que son verídicos todos, no echa para nadie, bueno, son pequeños errores, no hay pequeños errores. Pero al fin, usted, con formación jesuita, así reaccionan los jesuitas, ¿no? Al fin, siempre. puede ser. Claro, también tienes que atender. Yo soy un poco vehemente, y siempre lo he sido, y por eso me sale siquiera la formación jesuítica con la vehemencia, con eso. Pues, pero bueno, cada uno es como es. Uno lo que no puede vivir, uno es acomplejado y con miedos. Lo importante es ser congruente. Sí, pensar, decir y hacer. Coherente con la idea que tienes y actúa, que es lo que no hacen muchos en la Santa Madre Iglesia, por ejemplo. La Iglesia es una institución que predica pobreza. Entonces tú ves que los cardenales hasta hace poco tenían una capa, una cola que tenía 7, 8 metros de largo, era el ritual, 8 metros de cola de este seguidor y de este predicador, de un hombre que no tenía dónde reclinar la cabeza. Y digo, pero ¿y cómo? Como diría el otro, átame estas moscas por el rabo. Y luego los grandes capelos, y luego las instituciones, digo, las vestimentas. Cuando el Papa Urbano, no me acuerdo qué número, porque hubo muchísimos urbanos, aunque algunos eran bastante inurbanos. ¿Cuántos armiños para su, ahí lo digo, de los 40.000 datos que todavía en ese libro, se tuvo que sacrificar para hacerle su vestimenta? No sé si 200 o 300 armiños, digo, pero este es el que predica, el máximo representante de aquel hombre que caminaba descalzo diciendo, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Por Dios, esto es una caricatura.
Son 2000 años de historia que le pesan demasiado a la iglesia, ¿me entiendes? Es Salvador Freixedo, ex sacerdote jesuita, ahora escritor. No tardamos en regresar, Foro está en el aire. A final de cuentas, ¿por qué agoniza el cristianismo, Salvador? Pues yo creo que lo digo en la contraportada del libro, porque adora fundamentalmente por muchas cosas, pero porque adora a un Dios falso. El Dios del cristianismo, como te dije hace un rato, es un Dios falso, es un Dios vengativo, es un Dios terrible, es un Dios cruel, es un Dios que pide siempre sacrificio y sangre, ¿entiendes? Como todas las religiones, ahí de eso podríamos hablar horas, es un arquetipo. Todas las religiones piden sangre, y el cristianismo también. Todo el cristianismo gira alrededor de la sangre de un pobre hombre que murió en la cruz. La han sublimado, en términos freudianos, pero eso es la cosa. El cristianismo no es diferente en eso de las demás religiones. Usted mismo predicó eso. Sí, señor. Un Dios Yo sanguinario. fui un fanático durante 40 años. No me he hecho muchas culpas, únicamente me quedo pasmado. Pues nací en una familia así, ya te digo, hay no sé cuántos sacerdotes y monjas en mi familia, hermanos de mi padre y de mi madre. Pero me quedo pasmado como yo tardé tantos años en sacudir la cabeza, en caer en la cuenta de que había cosas que no casaban desde el principio. Bueno, desde el principio, avanzando ya en mi formación, empecé a sentir ciertas cosas duras, pero está la fuerza, primero del miedo sacro, al más allá, como lo predica el cristianismo, y segundo, la fuerza de la tradición. Ahí tienes al gran teólogo Hans Küng, escribiendo libros contra la infidelidad del Papa, dando argumentos de todo tipo para sospechar que el cristianismo realmente no es lo que dice, y sin embargo él sigue católico. Dice, ¿por qué? Porque nací en esto y tengo que morir en esto. Y yo ahí le dedico un capítulo diciendo a Hans Küng, no me convencen tus argumentos, la verdad, porque si tienes razón, aunque hayas nacido en eso, pues salte de eso, porque eso de seguir el lema de que hay que creer en algo, hay que creer en algo que sea creíble, porque si estás creyendo una paparruchada, pues suelta eso porque es una tontería. ¿Usted a qué edad entró al seminario? A los 16 años. A los 16 años. Antes así se estilaba, incluso desde más chicos, ¿no? Sí, algunos entran a los 10 años, empiezan así. No, yo acabé mi bachillerato y estaba a punto de entrar en la universidad, pero como mi hermano, que también fue jesuita y se murió ya, me estaba... Él sí terminó, es decir, fue sacerdote siempre. Sí, no se rebeló. Ese terminó, no, tuvo su rebeldía también, antes de morirse. Pero murió así casi muy rápidamente, con un cáncer, y acabó con él enseguida, pero ya estaba muy rebelde, indudablemente. Pero yo casi por inercia, porque la hermana de mi madre monja, la otra de mi madre monja, mi hermana carnal, monja 30 años, también está hoy día fuera. El hermano de mi padre sacerdote, mi padre casi cura, porque casi estudió de seminarista hasta que casi se ordenó y entonces se fue. Y que mi madre era más monja que mis dos tías, etcétera. Un primo mío carnal es jesuita actualmente. En una sociedad así, pues naturalmente entras como un cordero y lo haces de buena voluntad. Y eso fue lo que me pasó a mí. Bueno, de todas formas ahora ya se les pide no terminar la primaria como antes y entrar al seminario, o no la secundaria, sino ya la preparatoria. Entran más grandes, con un poco más de madurez. Claro, pero fíjate que yo había acabado 7 años de bachillerato en España ya, que entonces empezábamos a estudiar. Yo estaba listo para empezar a ser abogado ya, porque a los 17 años yo podía entrar a la universidad. La pregunta es, ¿para qué no suceden las cosas que luego sucedieron con usted? Es decir, entrar a un mundo que después de años de reflexión lo va a transformar totalmente. No debieran terminar su carrera y luego entrar a una orden que les diera, tipo Opus Dei, que terminan su carrera profesional. Y luego son 6 años, no 16 como con los jesuitas, o 12 años, como 16, otras órdenes. 16 años, sí, estuve yo. Bueno, 6 años de preparación, pero antes ya con una carrera profesional, y donde haya un poco más de madurez, que estén más vividos, porque no. Que hayan tenido incluso
su Hoy día novia. se hace más así, ¿verdad? Pero eso es problema de ellos. Como yo estoy ahora en otra cosa, ¿verdad? Que hagan como quieran. Mira, Usted ya en mi no le tiempo apura, entonces. éramos yo, eso no me apura en absoluto. Entonces, Hay ¿para qué cosas escribe estas cosas si no le apuran? para despertar a mucha gente que los pobrecitos están metidos dentro todavía sufriendo por eso, por lo que les esperan en más allá, o entregando su vida a una causa perdida, como hay tantas buenas monjas o tantos católicos que sinceramente, siendo muy buenas personas, están todavía dedicando todos sus esfuerzos a... La mayor parte no es así, pero bueno, hay gente que se entrega todavía. Por ejemplo, tú hablabas del Opus Dei, tanta gente, me da pena todavía. ¿Cómo es posible que se crean las cosas que predica, aun dentro del cristianismo, tan rancias el Opus Dei en estos tiempos? ¿Por qué rancias? Rancias huelen ya a pasado. ¿Pero por qué? Hombre, por ejemplo, exigirle a los sacerdotes andar con sotana negra. Cuando veas a un pobre en ciertas ciudades, va con sotana negra, es un pobre hombre del Opus Dei. ¿Por qué? Porque parece que ellos es vital. ¿Qué más da eso si Cristo usaba minifalda? Es un horror que me dice. Yo suelo decir, para horror de mucha gente, los primeros papas usaban minifalda, era la toguilla aquella, la faldeta que usaban los romanos porque eran de la clase humilde. Y el Papa Lino y el Papa Clemente usaban eso. Y a eso lo han hecho una cosa. Hoy día, usar veste talar hasta abajo y negro, llevar su alzacuello, eso es sagrado. Recibir la comunión de rodillas, eso es sagrado. Para estas gentes que están de mira estrecha, ¿verdad? Y a mí esa gente me dan pena, realmente me dan pena, porque además están caricaturizando el cristianismo. El cristianismo es, como dijo Cristo, he venido a predicarle a los pobres, he venido a predicar el reino de Dios, he venido a cosas grandes, no a cicaterías bobaditas de estas. A los pobres de corazón. Sí, así es, a los pobres de espíritu. Entonces, ¿usted piensa que esta religión malentendida enferma a la gente, la trauma, ¿De cuántos pecados, de cuántas enfermedades no ha sido causa precisamente la doctrina de la castidad en muchos niños, predicada tan absurdamente como se ha predicado? Tantas neurosis, lo he vivido yo. No te olvides que yo he confesado a muchísima gente y yo he bregado con miles de jóvenes, he dado ejercicios a 40.000 jóvenes y he visto las neurosis que muchos muchachos que realmente son gente recta, pero les predicaban cuidado esto y los pensamientos, y tenían un cisco alrededor de la castidad enorme, y eso degeneró en auténticas neurosis que a algunos los ha llevado al manicomio. Y esa es esta manera de predicar el sexo, absurda, ¿verdad? Y luego tantas vidas cortadas, truncadas, traumadas. Por eso hay que entregar todo a Dios y se meten en un convento. Y mucha pobre gente sufriendo toda la vida allá. Lo que pasa es que hay que conocer historia de la iglesia, ¿entiendes? Hay que conocer las historias de los Abelardos y las Eloísas y todos los amores secretos que ha habido y todas esas cosas, dentro del convento y fuera del convento. ¿Qué conceptos equivocados ve usted en la educación sexual dentro de la iglesia? Pero al sexo hay que quitarle morbo, ¿me entiendes? Tiene mucho morbo. Hoy día hemos caído en lo contrario. Hay que descararnos un poco más. Tampoco el sexo es lo que es. Si tú ves a un hombre como los hay, por ejemplo, que se atiborran de cerveza y venga con cerveza, acaban con unas barrigas y digo, este es un pobre desgraciado que hace de la cerveza, que es una cosa preciosa cuando te tomas tu cervecita suave y fresquita, ¿verdad? Hace de esto como un dios, y entonces ahí lo tienes hecho un pobre alcohólico, un pobre estúpido. Bueno, lo mismo que digo de la cerveza, digo de un licorcito, bien, perfecto. El sexo, si lo reprimes tanto, naturalmente, como es una cosa tan natural como el comer, llega un momento en que explota, y ahora explota en el extremo contrario, y viene pues todas estas cosas absurdas, de todos estos videoclips que nos ponen ahí, que es sexo puro, además mezclado con retortijones y estupideces que le enferma todo eso, y vienen estos muchachos que ya no son capaces de amar a nadie, porque no aman a nadie, se tumban y se revuelcan con cualquiera, lo mismo macho que hembra, porque está todo mezclado. ¿Ves? Eso es un desorden. Pero fue del prohibirlo todo al reventarse. No es que ahora se permita todo, pero de hecho reventó todo y estamos en una sociedad donde es una locura. Hay, por ejemplo, castas por ahí, razas, en donde el sexo es algo mucho más natural. Las mujeres andan con los senos al aire en 40.000 tribus y lo ven lo más natural de nosotros. Yo no digo que haya que andar así, ¿verdad? Pero como lo hemos hecho hasta ahora, que como decía mi profesor de ascética, la mujer, el escote no debe pasar de esto que se llama el hoyo del cuello, decía él, aquí, esta parte blanda. Todo lo demás es ya invisible. Digo, no diga usted ridículo ese reverendo padre. Eso es una estupidez, ¿verdad?
De eso hemos pasado a este, como dicen los venezolanos, a este despelote que tenemos ahora. Y es lógico, los muelles cuando los aprietas mucho y los sueltas, ¡bum!, pegan para arriba. Hay que esperar a que esto se haga una cosa natural. Y en el sexo, por ejemplo, pego un saltito ahora nada más, el divorcio famoso. Señor, de aquellos matrimonios a la brava, hechos a ciegas, la pobre muchacha se casaba no con quien quería, sino con quien podía, porque la sociedad la iba llevando. Y entonces encima te exigían, casi no habías tenido opción para escoger, ¿verdad?, hace 30, 40 años, y ahora eso sí, una vez ya que has escogido, que no has escogido en realidad, que te llevaron al altar agarrada así con un anillo por aquí, entonces fidelidad y hasta la muerte. Pero resulta que muchas mujeres se encontraron con que se habían casado con un orangután, y no lo sabían, y voy a aguantar a esta bestia toda la vida. No, lo más lógico es decir, no, cada uno por su lado. ¿Por qué? Porque este es un bárbaro, o al revés, te has casado con una mujer que es una loca y se acuesta con cualquiera, y yo voy a aguantar eso toda la vida. No, chico, es racional, no, yo no quiero saber nada de esto. Pues la Iglesia sigue diciendo, no, esto es de por vida. Bueno, pues que lo siga diciendo, la gente se busca vida como sea, ¿verdad? En la ley del divorcio, que en algunos países, cuando en España, por ejemplo, la pusieron hace unos años, bueno, ese estremecimiento general, tontería, fariseísmo. El divorcio es una cosa, es un mal necesario en una sociedad donde los matrimonios se hacen a la loca. Pero es parte del miedo, del temor de Dios. La misma Biblia, los documentos, por supuesto, hablan del temor a Dios. Pero ese es camino para llegar a Dios. El temor a Dios es una ofensa a Dios. Yo a mi padre no lo temo, a mi padre lo amo. A veces se pone bravo por ahí porque es natural, pero fundamentalmente yo amo a mi padre. Y sin embargo la Biblia nos dice esta falacia: el temor de Dios es el inicio de toda sabiduría. Y yo, con perdón, con mi cabecita digo, el temor de Dios es una ofensa a Dios. Punto. Me quedo tan tranquilo. Yo digo estas cosas y me quedo tan tranquilo. Es Salvador Freixedo. No tardamos en regresar. Usted no está excomulgado. No, yo el estoy hecho de solo retirarse, luego casarse. Suspendido. Suspendido. Suspendido, que es lo que le hacen a los muchachos cuando no estudian. Suspendido es decir, igual que, por ejemplo, aquí no sé si usar el término bárbaro de desbarrar a un abogado. Es decir, que no le permiten ejercer por cosas que ha hecho en otros países, se llama así. Yo estoy suspendido, no me permiten ejercer. Ahora, si yo digo misa, mi misa es ilícita pero válida. Si yo doy una absolución, mi absolución es ilícita, pero válida. Si yo consagro el cuerpo de Cristo, según la teología, yo me lavo las manos. Eso, pero yo sigo siendo sacerdote. Eso dice la teología. Ahora sugieren una excomunión para los abortistas, incluso para las autoridades que promuevan el aborto, la despenalización del aborto. Y ya no se atreven, porque si no conmigo, por ejemplo, deberían haberme suspendido, pero hoy yo al señor obispo, arzobispo, no sé si será aquí el arzobispo de aquí, de esta ciudad, de Monterrey, yo le digo, atrévase, ¿verdad? No se atreven. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que eso es darle a uno todavía más caché, más fama y más publicidad, y por eso se quedan. Antes sí, a los pobres curas los amedrentaban con eso. No solo eso, sino que el Papa publicaba un entredicho, que es algo por el estilo, o una excomunión contra un rey, y el rey pues hacía, te puedo poner ejemplos en la historia, vamos, allá en Canosa, el emperador Enrique fue arrodillado a hablarle al Papa, al terrible, bueno, no me acuerdo. ¿Pero quién? ¿Enrique VIII? ¿Quién? No. Ah, el emperador allá en Alemania. Y fue a pedirle perdón. Fue a Roma a pedirle. No, allá en las montañas estaban entonces encima de la nieve, ¿verdad? Que le quitara la comunión, etcétera, etcétera. Y amenazaban con eso. Hoy día eso perdió ya su significado y no. A mí si me excomulga el señor obispo, quien sea, o el Papa, yo lo excomulgo a él. Quedamos empatados los dos. Y me quedo tan tranquilo. O sea que le dieron más caché a Marcel Lefebvre. Por supuesto, el pobre Lefebvre, es que este Papa piensa mucho como Lefebvre, ¿entiendes? Son primos hermanos. Lo que le molesta al Papa es eso, que no vaya a Roma y no haga, y no se le someta, eso es lo que le molesta. Pero en el fondo, pues piensan bastante. Lo que pasa es que el pobre Lefebvre ya se le pasa,
le está patinando el coco, como dicen por ahí por el Caribe, y ya quiere volver, porque estos son ridículos. Yo he discutido con algunos atrás al Concilio Vaticano II. Quieren volver a la liturgia de San Pío V, y yo he dicho a algunos de ellos, porque no Pío V, porque no vuelven a la de Pío I, que está más atrás todavía, porque esa fue la liturgia que ellos tuvieron cuando eran niños, y quieren la misa en latín, y quieren tonterías, eso no importa nada, si la esencia del cristianismo es el amor, y es el perdón, y es el inclinarse al pobre, y es lo que Cristo, la parte buena del Evangelio de Cristo vino a traernos a todos, que es la fraternidad de todas, nada más, lo demás tonterías. Lo demás son tonterías, recibir la comunión de pie, decir la misa en latín, hablarle al público de frente o estar de espalda, todo eso son tonterías. Capisallos largos, capisallos cortos. ¿Ir a misa los domingos? Por supuesto, eso. Y mandar a uno al infierno porque no fue a misa el domingo, pero un infierno eterno con fuego. ¿A quién se le ocurre semejante mentecate? Yo fui a misa el domingo, bueno, ¿y qué? Pero yo amo a mi prójimo, eso es lo importante. Hay mucha gente que yo los veo que andan ensobacando su evangelio, ¿verdad? Yendo por aquí, siempre son hombres del libro, ¿verdad? Pero Dios te libre de echártelos de socios en un negocio porque te pelan al moñito, como dicen los cubanos. Porque con su evangelio debajo del brazo no son hombres de fiar. En cambio hay gente que casi no conoce el evangelio, pero son honestos. Yo conozco a mucha gente que no son cristianos y son honrados, y con ellos puedes ir al fin del mundo. Ese es un cristiano. Salvador, ¿usted de qué vive? ¿No ha pensado en formar su secta religiosa? No, ni hablar. Voy a salir ahora de una cosa para meterme en esto. Alguna vez me han dicho que usted va a hacer alguna... Vete al cuerno. Yo no quiero saber de eso. Yo quiero que los hombres usen su cabeza. El hombre es hombre porque es racional. El pecado de mucha gente culta, se llama culta, de mucha gente de dinero, de mucha gente preparada, es que no usan su cabeza y lo único que hacen es atracarse precisamente de esa cajita que tienen ustedes ahí, por la que me están viendo, la televisión, y se atracan de televisión y de deportes y de show, y en cambio no se sientan a pensar realmente qué es la vida. No se rebelan, por ejemplo, contra situaciones en que vivimos hoy día, presión, políticas, económicas, religiosas, no piensan, ¿verdad? Hay que pensar, eso es lo que yo predico, pensar. El hombre tiene que usar su cabeza, y si no la usa, esos son de los que van a reencarnar, como te dije antes, otra vez al planeta. ¿Por qué? Porque no ha pensado usted, no ha evolucionado, venimos a evolucionar, no ha evolucionado, por lo tanto, vuelva para atrás y evolucione. ¿Y de qué vive? Yo vivo de milagro, ¿me entiendes? ¿Del milagro de Dios? Sí, Dios está en todas partes. ¿Ya qué vivo ahora? Pues mira, tuve suerte que tuve una madre y un padre que me dejaron algo de dinero, poquita cosa, y mal administrado, porque yo soy horrendo para las finanzas. Menos mal que tuve la hermana mía que fue monja, a tiempo lo poquito que me quedaba, lo agarró ella y me lo administró mientras yo andaba moviendo. Ella me movía. Los libros dan muy poco dinero, pero poquísimo. A mí he tenido mucha suerte porque... No te olvides que yo llevo más de una docena de libros y se venden mis libros. Lo que pasa es que la mayor parte tengo que hacer una excepción ahora con la editorial Posada, que ciertamente se está portando bien conmigo. Pero yo he tenido grandes editores que me han hecho unos atracos horribles. Me han robado todo lo que han querido. Porque yo siempre, el dinero para mí ha sido secundario. A mí basta con vivir al día y estar tranquilo y se acabó. Capital, no tengo capital ninguno, pero vivo al día. Soy millonario en amigos. Porque yo te digo que puedo ir a 20 ciudades y tengo siempre casas de amigos que me invitan y que están contentos con que yo esté y me pase con ellos una semana o así. De eso hablo. Y hablando también, a veces hay mucha gente que hoy día empiezan a pagar bastante bien cuando uno habla, pero hasta ahora he hablado miles de veces, pero como lo oyes miles de veces y jamás cobro un centavo. Salvador, hace un momento le preguntaba de la excomunión a los promotores del aborto. ¿Usted qué piensa del aborto? Ya con esa visión distinta. Es un tema duro de pelar, el aborto. Mira, al cerrarse en banda, infantilmente, como hacen hoy día la predicación oficial de la iglesia, aborto no, pero señor, oiga usted primero las circunstancias del aborto. ¿Qué haría usted, le diría yo al señor obispo, al moralista número 1 aquí de la ciudad de Monterrey? ¿Qué haría usted con una muchacha a la cual la han llevado a la fuerza, la han violado, un sinvergüenza, y ahí la tiene usted ahora, pues que dé a luz? No, esa muchacha, el cuerpo de ella es suyo, y no tiene por qué darle cabida y darle sobre todo ser la madre de un
un fruto que tiene dentro que se lo han metido a la fuerza, por lo tanto tiene todo el derecho de ir para afuera. Y empiezan ellos a defender, olvidándose de la pobre madre, empiezan a defender al niño. Y señor, ese niño es un embrión que tiene, no sé, un cuarto de pulgada, no, tiene milímetros, ¿verdad? Y está defendiendo, atienda a la madre, hay un derecho contra el otro derecho. Ahora, la Iglesia siempre ha querido que enseguida viene Dios y crea un alma, eso es todo un mito también. Y lo hace para este hombre, y hay una persona total, no hay tal niego. Es más, hoy día, si se mete uno a oír lo que dicen los conocedores de esto, sin estar prejuiciados, que están todos los grandes biólogos y todos los grandes especialistas en ginecología y por ahí, te dicen, uy, eso está muy lejos de ser como nos dice la Iglesia, que ya hay una persona entera, etcétera, etcétera. De modo que en un caso como ese, ya les digo a la Iglesia, mire, no pueden cerrarse sin más ni más. En un caso como ese, yo por cierto le digo a la niña, aborta. Otra cosa es... El tiempo que lleve. Otra cosa es cuando me dicen, mira, el niño ya puede vivir, está dentro, está a los 7 meses. Digo, hombre, ahora piénsalo, ya es una cosa más de pensar, porque ciertamente ahí yo a ese niño sí le doy cierto tipo de personalidad. No hago lo que hace la Iglesia, que se olvida siempre de la madre. La Iglesia siempre atiende al crío. Está bien, tiene sus derechos, pero más derechos tiene la madre, una persona totalmente hecha, ¿verdad? En un caso en que van a hacer, yo le diría, no, se te pasó el... Es algo así, y perdóname si me voy del tema, como el que está usando una propiedad que no es suya. La ley, me imagino que la ley de aquí en todas partes, hay un término que dice, prescribió este derecho, porque hace 20 años que estoy metido en esta finca, nadie me ha dicho nada, y ahora viene usted, no, mira, la ley me dice que a los 12 años esto ya es mío. ¿Por qué? Porque está así la ley. Usted ha tardado 7, 8 meses en ponerse de acuerdo consigo misma, y ahora va a hacer abortar. No, ya cogió derechos, ese niño está ahí. En ese caso le diría, no puede usted abortar. Y las leyes, la italiana y la española y en general la sueca, las leyes, los países que hace tiempo que están en esto, discriminan muy bien, ¿entiendes? Hay que ser flexible. Por supuesto, es lo primero que hay que hacer, que es lo primero que no hace la Iglesia. Lo primero que dice, aborto, no. Pero señor, el aborto es una cosa. Bueno, pues en todas las familias hay reglas del juego, y en todas las religiones. Sí, en todos los países. Pues yo ¿no? le digo, pongan una regla de juego para eso y no se cierren en bandas, ni más. Pero una regla así tan flexible, tan transigente. Si la ley, ¿verdad?, no es algo así como la vida. Hay una cosa que se llama epikeia, que viene ya de los griegos. Hay que saber interpretar la ley. Y la ley no es una cosa así, para eso hay figuras de tribunales constitucionales. ¿Para qué? Pues para que hay un tribunal que la Constitución dice esto, sí, pero este lo interpreta así y este lo interpreta así, y hay que ir a un tribunal tercero. Y en general todas las leyes admiten su interpretación. En este caso es lo mismo, primero que no hay ley. Hay la ley de no matarás, ¿verdad? ¿Y la Iglesia no ha matado? Vamos, la Iglesia ha matado, tiene cadáveres en sus entrañas por miles, porque ha hecho guerra para defender, hay guerras justas, decían los teólogos antiguos. Ah, sí, ¿y dónde está el precepto? No matarás. Ahí se lo interpretan. Bueno, pues aquí estamos en lo mismo. El aborto, no matarás. ¿Usted se basa en eso? Bueno, pues vamos a interpretarlo como hizo usted para sus guerras, porque hasta hace poquito, mira, Pío IX fue el que lo hizo. Defendió a cañonazo limpio el Vaticano y todos los territorios. Y vino Garibaldi y vino la moderna Italia y tuvieron que tumbarle a cañonazo limpio las murallas del Vaticano porque lo defendían. Y no matarás, seguía estando ahí, no matarás, pero el que se ponía delante de una bala de un cañón del Vaticano acababa. No tardamos en regresar para concluir nuestra charla con Salvador Freixedo, escritor, ex sacerdote jesuita. Foro está en el aire. De los santos, los pueblos latinoamericanos sobre todo son muy, bueno, en España sucede. Muy santeros. Muy santeros. A veces le restamos importancia a Cristo, ¿no? O al Dios mismo, al Dios Padre, ¿no? No, en la Iglesia ha habido mucho de eso. Y entonces se van por el lado de la Virgen, son muchas, o por los santos. Y usted también lo hizo, ¿no? Dejado, sí, por supuesto. Bueno, yo siempre me di cuenta de que el centro en la Iglesia tiene de ser Cristo. Y lo que hemos hecho con la Virgen ha sido también, hay una inflación virgínea
que es lo que indigna a los protestantes, ¿verdad? Contra nosotros, los católicos, y contra los ortodoxos. Los ortodoxos son más devotos todavía de la Virgen que nosotros, o por lo menos tanto. Y eso realmente es un sacar fuera las cosas, sacar fuera de quicio. Y no digamos nada, en América pues está toda sembrada de santos. Fue una de las cosas que más me gustaba a mí, conocer lo que se llama hagiografía, vidas de santos. Ha habido gente eminente, pero indudablemente las personalidades de los santos en la Iglesia, de los tan diversos santos, es interesantísimo. Hay santos que eran psicóticos totales, pero con diploma de psicóticos, y por eso llegaron a la santidad. Hay santos, en cambio, que eran más dulces, tenían más sentido común, etcétera. Un San Juan Bosco, por poner un ejemplo, un santo agradable, simpático, al cual le pasaron cosas que yo me gustaría que me las explicaran los teólogos desde su punto de vista. Por ejemplo, San Juan Bosco una vez venía de decir misa y se encontró con que a la puerta de la iglesia, de la sacristía, ya entraba de vuelta con su copón, etcétera, y a la puerta estaba su madre, sonriente, esperándolo. Y él dejó aquello y le dio un abrazo a su madre. Pero su madre, mi querido Gilberto, se había muerto hacía no sé cuánto tiempo. De modo que allí había una muerta. Entonces ahí entra el espiritismo. ¿Realmente pueden volver los espíritus o no? Y él le dio un abrazo a su madre, según se leen las biografías. Y yo digo, bueno, explíquenme esto, ¿cómo es esto? Esto no casa. Pero bueno, eso por poner un ejemplo de las curiosísimas cosas que se pueden encontrar en las vidas de los santos, que yo me conozco bastante bien porque las leía muchísimo, desde los antiquísimos hasta el Padre Pío de la Pietrelcina, con sus llagas y los estigmatizados, que ha habido muchísimos dentro y fuera de la iglesia, etcétera, etcétera. Parte del folclore eclesiástico. ¿Usted admira algún santo en particular ahora? Su santo fue por jesuita, sí, el patrono de los jesuitas. Ignacio de Loyola es uno de los grandes místicos, tremendo, pero como era un militar, era recio y organizó la orden, todo lo contrario que San Francisco. San Francisco era una orden que él llegaba a un sitio y le decían, hermano Francisco, ¿cuántos frailes son? Él no tenía ni idea. Somos 1000, en aquellos tiempos había unos conventos donde somos 500, alabado sea Dios. San Ignacio sabía de memoria cuántos sabía y cómo se llamaba cada uno, porque era un militar organizado. Por otro lado, pues sí, lo hizo demasiado rígido, ¿verdad? Que tiene su parte positiva y su parte negativa. Pero hay santos que me caen bien, sobre todo los santos que eran todo corazón. Benito José del Abre, que no conoce nadie, el santo mendigo. El cura de Arce era un tipo curioso, era estrictísimo, él cocinaba su arroz al domingo y le duraba en un saco medio podrido ya hasta el otro domingo. Él metía la mano y así estaba de flaco el pobre hombre. Pero de eso a empezar a desvariar la mente no hay más que un paso, ¿entiendes? Decía que San Ignacio era muy rígido y que eso tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son esas ventajas y desventajas en ser estricto con una...? La organización, llevar a la orden como la llevó, que hizo inmediatamente crecer la orden de los jesuitas y la puso al frente, diríamos, con sus pugilatos entre una orden y otra, sobre todo con los dominicos, pero indudablemente los jesuitas han sido siempre la vanguardia de la iglesia, precisamente por esa organización que han tenido férrea. Pero por otro lado, esa organización es algo demasiado, sobre todo para el que está dentro, porque él dice una frase típica del tienes que hacerte como el bastón de un hombre viejo, que el hombre viejo lo usa y le sirve para todo, y tiene otra comparación, algo así como si fuera un pañuelo que te estruje. No, y el hombre tiene que tener su personalidad, hay que respetarle un poco, pero no somos robots, no somos un término muy eclesiástico. En el derecho canónico en general se le llama el pastor y las ovejas, señor. Y hay una diferencia tremenda. Yo no quiero ser oveja de nadie, déjeme ser carnero por lo menos, para investir un poco, para defenderle un poco. Y la iglesia ha tratado siempre pues, a sus fieles como ovejas, le llama a los simples fieles, con más de simples que de fieles. No, yo tampoco admito eso. Los protestantes son los que más repasan la Biblia, las escrituras. El católico casi no la conoce. O sea, salvo un grupo, bueno, son los más, iba a decir fanáticos, pero no es el que ofende el término, los más dedicados, los más metidos en la religión. Pero el resto de los católicos casi ni conoce la Biblia. El protestante da citas y todo, ¿no? Y usted hace un momento me quedé pensando, cuando hablábamos del temor de Dios, contradecía lo que dicen las escrituras. Bueno, son las escrituras palabra de Dios o invento de los hombres. Bueno, hay un capítulo entero en ese libro que es la Biblia, palabra de Dios o inventos de los hombres. Y cuando te metes a leer la Biblia, a conocer la Biblia,
pues te encuentras con que racionalmente hay 40.000 cosas que no se pueden admitir en la Biblia, pero 40.000 cosas. Es un libro muy largo la Biblia. Además que la gente está dentro del cristianismo, tú acabas de decir, unos ni saben lo que es la Biblia, es un pecado de los católicos, y los protestantes se han hecho comedores de Biblia, se han hecho adoradores de la Biblia, y aquí lo dice, y sobre todo los fundamentalistas, que es al pie de la letra. Si vas a coger al pie de la letra la Biblia, te encontrarás con terribles disparates, como a propósito de la creación del mundo y a propósito de 40.000 cosas, ¿verdad? Desde el punto de vista de la sociología, de la medicina, etcétera, hay muchos horrores que la gente desconoce. Por ejemplo, hay una frase en el Eclesiástico que es: muélele los lomos a tu hijo, es decir, dale buenas palizas antes de que se te haga ya como un potro indomable. Digo, oiga, eso lo oye cualquier pedagogo, por ahí dice, qué barbaridad. Bueno, pues es palabra de Dios también, tontería. Le achacan a Dios cosas que gente pensaba, les hablaban. La Biblia, hay más de 100 autores ahí, ¿verdad? Además, ¿cómo ha llegado la Biblia a nosotros? Porque traducciones de traducciones de traducciones, en fin, ese es un tema larguísimo. ¿Hay cosas positivas en la Biblia? Por supuesto que las hay, pero la gente no se da cuenta de que cada religión tiene su Biblia. Y tú no le hables, ya ves lo que está pasando estos días con el escritor ese que habló contra el Corán. No le hables a un maometano mal del Corán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le hacen como a este, lo sentencian a muerte. El Corán está lleno de disparates, que me perdone el Ayatollah Khomeini. Y vas a los Vedas, y vas al Zendavesta, y vas al Dhammapada, y son las Biblias. Pues usted está hablando mal de la Iglesia Católica. ¿Quién? ¿Yo? Bueno, pero menos mal que en la Santa Madre Iglesia ya no llegamos a las aberraciones del Ayatollah, que me condenen a muerte. Los señores obispos son una gente muy amable, etcétera, y le mando un saludo desde aquí al señor obispo. De todas formas es bueno que alguien pertenezca a una religión. Las religiones, o así como usted, a la larga, le han hecho más daño a la humanidad, no a una persona privada. A la humanidad le han hecho mucho más daño a las religiones. Usted está con Marx, es el opio del pueblo. Mando al cuerno a Marx entera. Yo, no me hagas entrar en el tema de la sociología, que me encanta, pero el marxismo practicado, hemos visto que está fracasando tremendamente, y empezó a fracasar rápidamente. Que hay puntos verdaderos de más, claro que la dice verdades de puño, pero a la larga no ha aterrizado bien, y lo vemos en las sociedades que ha creado y en los muertos que ha causado. ¿Usted vivió en Cuba? Sí, señor. Y ahí cómo tratan a la gente. Estuvimos en Cuba haciendo un reportaje. Los jóvenes, para ellos el Dios, hablo de los que ya nacieron después de la revolución, el Dios es Fidel Castro, o sea, ¿cuál otro? Porque claro, llegó Fidel, yo ya no viví el tiempo de Fidel, porque a mí, como te dije antes, me echó Batista de Cuba, ¿verdad? Volví después unos tiempos, y te advierto que Fidel en una ocasión tuvo un libro mío, el primer libro que yo escribí, lo tuvo no sé cuánto, en esos discursos maratónicos que echaba durante un buen rato, diciendo, mira lo que dice este cura, y empezaba Fidel a decir cosas, verdades que yo dije, y que de cierta manera fueron una premonición para los que iba a venir después, porque en la Cuba de los 1000 millonarios en aquel tiempo, ¿verdad?, había gente que ganaba $22 mensuales. Los cubanos de Miami esto no lo admiten, pero era así, ¿verdad?, porque yo trataba con ellos y los conocía. Y en esos grandes desniveles es donde se puede calentar la cosa. Salvador, sí, ¿iba a decir algo? No, dígalo. No, si a mí me dejas hablar, yo estoy todo el día. Okay. Él iba a repasar una parte ya para finalizar de su libro, ¿Por qué agoniza el cristianismo?, donde dice que la religión, considerada como la búsqueda de las raíces humanas y de su destino final, nunca podrá dejar de existir entre los seres racionales. Lo que en la actualidad muere y ha muerto muchas veces a lo largo de los siglos es la manera que los hombres tienen de buscar sus raíces y de conocer o de intentar comunicarse con el más allá. ¿Es cierto eso? El hombre está siempre dándole vueltas. Mira, cada ataúd que se hunde en la tierra, de una persona a la que tú amas, eso tiene más raíz de filosofía, te hace pensar más, te hace meditar más que 40.000 cosas que te digan los libros los filósofos. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a preguntarse, ¿pero por qué tiene que morirse esta persona que yo amo? ¿A qué vine yo aquí? ¿A qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué nace la gente? ¿Quién hace nacer? Eso es la filosofía, y el hombre está siempre dándole vueltas a eso. Y en ese darle vueltas a esas ideas, lo que hace el hombre es inventar dioses, porque el hombre es como un flash en medio de la noche. Naces y cuando empiezas a darte cuenta de que tú eres tú, te entierran, ¿verdad? Yo, que tengo ahora la suerte, ¿verdad?, de tener la mente todavía despierta, me tumbo muchas veces a pensar, digo, a mí se me va acercando el fin ya, y lo veo venir con una tranquilidad tremenda, mucho más que antes, pero indudablemente eso me hace pensar a mí.
Y eso es la esencia de la religión, el hombre piensa y piensa y piensa. El que tiene cabeza, desgraciadamente hay mucho pobre hombre que no tienen tiempo ni de pensar porque lo único que hacen es rascar la tierra para poder comer. Soñar o ilusionarse, como usted dice, eso cuando llama por otra manera al ser humano para que despierte, ¿no? Esta ilusión o sueño. Y hablando del más allá, me traje el libro porque también hubo mucha controversia con la charla que tuvimos con JJ Benítez, compatriota suyo, con el caballo de Troya. Y amigo mío, si yo con Juanjo me encuentro en 40.000, me he encontrado en 40.000 congresos y por ahí. ¿Y piensan igual? O sea, usted también... sí. He leído algo últimamente de lo que ha escrito sobre el mundo extraterrestre, la granja que es esta tierra. Nosotros, lo que yo he escrito. Sí, y entonces por eso me lo traje, porque ahí andan emparejándose. Lo que pasa es que yo le he dicho a Juanjo, cuando él viene, yo voy, o cuando yo vuelvo, él va. Juanjo empezó siendo reportero de estas cosas de extraterrestres y por ahí cuando trabajaba ya en Bilbao, en un periódico. Y como es un muchacho muy trabajador y escribe bien, pues se ha seguido moviendo y ha ido entrando, precisamente el fenómeno ovni lo ha ido llevando a lo trascendente. Y ahora él me dijo una vez, no hace mucho, que estaba estudiando teología. Y entonces él va en esa dirección, yo estoy volviendo de esa dirección. No, mira, yo estoy dejando la teología atrás, porque tuve que estudiarla 4 años seguidos y exclusivamente. Y se cruzan nuestros caminos, ¿verdad? Y por eso, a veces, no es que choquemos, ¿verdad? Yo digo de Juan José Benítez, en concreto de ese libro, El caballo de Troya. Juanjo es un gran escritor, es un hombre muy trabajador. Y por eso le gusta mucho a la gente. Lo que es malo de él es que presenta como verdaderas, como hechos, cosas que son novela, que son ficción. Todo El caballo de Troya es una cosa en la cual él mezcla datos verdaderos con fabulación de él para armar eso, que es una novela, ¿verdad? Y al principio en el libro así se decía novela, y luego en las ediciones posteriores ya se lo quitaron. Y hay mucha gente que no sabe ya si va o viene, si eso es verdad, si eso es mentira. Y es una cosa interesante como puede ser una novela, pero en eso nos diferenciamos. Yo en general no trato ficción nunca. El libro mío último, Ellos, los dueños invisibles del mundo, es un libro de hechos, y yo después empiezo a deducir, pero basado en hechos. Y él en cambio fabula, muy bien fabulado, pero es una cosa de divertimento, vamos a llamarle así. Y esa es la gran diferencia que tenemos él y yo. Ahora él tiene libros sobre ovnis, por ejemplo, que son documentados y son de hechos, no ficción. Pero entonces hay algo que ver con los extraterrestres, según usted. En mi manera por ejemplo, de él habla también de Dios, sí, ¿verdad? De Cristo. Sí, es que mira, el que se mete a estudiar el fenómeno ovni a fondo te lleva directamente a la religión. Yo hace años que estoy diciendo, todas las religiones del mundo son debidas a que los que dirigen el mundo desde las sombras, lo que en la iglesia, para que el señor obispo no se me escandalice, o los curas o los católicos crean que ya empiezo a hablar de locuras, no, de su iglesia, de su Biblia. El texto de Efesios, nuestra lucha, dice San Pablo, no es contra la carne y contra la sangre, es contra las potestades, es contra los ángeles, contra los espíritus, contra las dominaciones que viven en las alturas, ¿verdad? San Pablo creía en eso, y en la iglesia... Son seres divinos, son seres divinos. Divinos, entre comillas, son seres suprahumanos, no divinos, son más que los hombres, como los hombres somos más que los animales. Entonces, hay Cristo escalas no era cósmicas. Cristo no era divino. Si quieres entramos en el tema. Para mí, el ser hijo de Dios, a la iglesia le costó mucho trabajo llegar a definir que Cristo era hijo de Dios. Al principio en la iglesia no se creía que Cristo fuera Dios como el Padre. Los cristianos no saben eso porque no saben historia, pero tienen que leer los concilios primeros de la iglesia y tienen que leer quién fue Arrio, que fue un señor que era obispo y que no creía que Cristo fuera hijo de Dios, ¿me entiendes? Y hubo un tiempo en que la mayor parte de los cristianos no creían que Cristo fuera Dios. Igual que la Trinidad, tardó 5 siglos en hacerse la doctrina de la Trinidad. Hasta entonces los grandes teólogos no creían que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueran la misma cosa, del mismo nivel, vamos a decir. Bueno, dicen que la visión de los hombres cambia mucho a la hora de morir. Por supuesto, y a medida, si evolucionan, a medida que avanzan en la vida, un niño no cree igual de la vida de su padre cuando tiene 10 años que cuando tiene 40 años. ¿Usted piensa ver a Dios?
pienso ver a Dios. No, Dios no es visible, por decirlo así. Dios no es un tipo, no es un señor. Es el gran pecado de la teología. Han traqueteado la idea de Dios como si Dios fuera una cosa y aún después de la muerte. Después de la muerte yo sé que me despertaré, no sé casi nada del más allá, casi nada, pero sí sé que cuando me acueste para morir estaré a punto de nacer, a otro nivel, a otra existencia, a otra cosa, ¿verdad? Pero ver a Dios directamente como si fuera un tipo que está allí, no, eso son ideas mentecatas, ridículas e infantiles que nos ha presentado la religión católica de Dios. Muchas gracias a Salvador Freixedo por estar con nosotros y comentarnos estas cosas, su verdad. Sí, señor. Bueno, seguramente mucha gente no estará de acuerdo con lo que y dice. Estoy contentísimo si alguien dice, no, pues no está usando su cabeza, que eso sí, que no me manden a la hoguera ni nada de eso. Respetémonos, y a todos los que no piensen como yo, un abrazo para todos ellos. Autor de una docena de libros, entre ellos Cristianismo, un mito más, y este otro que es donde se hace la pregunta ¿por qué agoniza el cristianismo? Un libro fuerte. Salvador Freixedo, ahora escritor, pero antes sacerdote jesuita. Al preguntarse esto, ¿por qué agoniza el cristianismo?, responde en el mismo libro, porque nos hace adorar a un Dios falso, tan falso como el Dios que nos presentan las Sagradas Escrituras, monstruoso, caprichoso, vengativo y cruel. Salvador Freixedo, profundamente religioso, como lo demuestra su incesante caminar por el mundo en busca de la verdad. Salvador Freixedo revela en este impactante libro cuál es su idea de Dios y cuáles son sus creencias, como nos lo ha dicho hoy en el programa. Fue expulsado de la Orden de los Jesuitas luego de haber pertenecido a ella por espacio de 30 años, debido a que la publicación de su libro Mi Iglesia Duerme, que fue prohibido en la España del franquismo. Por eso lo expulsaron de la Orden de los Jesuitas en 1969. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Muchos cristianos no aceptan, por ejemplo, los protestantes no aceptan semejante cosa. Ahora, ¿que hay infiernos? ¿Cómo no va a haber infiernos? Este planeta es un infierno, como nos lo han puesto todos los grandes políticos y los grandes militares y los grandes locos que dirigen este mundo. Este planeta es un infierno, dejando aparte del infierno en que viven muchos, la mayor parte de los seres humanos. En el más allá, yo estoy seguro que hay gente que merece algún tipo de infierno, no un infierno como el del que hablábamos, sino que los hagan reencarnar, que ahora está de moda la reencarnación. Hazlo reencarnar en Etiopía para que te mueras de hambre, tú que mataste de hambre a otros, etcétera, etcétera. ¿Qué hay en el más allá? No lo sé, ¿verdad? ¿Y usted cree en la reencarnación? ¿En este tipo de reencarnación? Yo ni entro ni salgo, no la acepto también como un mito más. Algunos ya reencarnación para ellos es un dogma más. Yo no quiero salir de Guatemala para caer en Guatepeor. Yo sí digo que hay gente que merecen reencarnar. ¿Por qué? Por imbéciles. Porque han sido los perfectos abusadores y desgraciados y sinvergüenzas en este mundo. Hazlo reencarnar en un barrio donde todo el mundo tenga que trabajar, levantarse a las 5 de la mañana, o en una nación donde, o en una raza donde te den leña para que veas, si es que traes memoria de lo que fuiste antes, para que veas lo que es la vida. Pero no sé si hay reencarnación o no hay. No me opongo a ella tampoco. Salvador, platíquenos del momento ese trascendental, angustioso, o esos años que se viven cuando empiezan las dudas y pretende uno dejar el sacerdocio como usted lo hizo. Bueno, sí, fue terrible. Yo adelgacé no sé cuántos kilos, más que nada porque los periodistas no te dejaban ni a sol ni a sombra. La salida mía fue en Puerto Rico a propósito de mi libro, que ya no era mi primer libro, que se llamaba A mí me echó Batista de Cuba, por otro libro. No Fidel Castro, sino Batista, por un libro que se llamaba 40 casos de injusticia social, y lo subtitulé Examen de conciencia para cristianos distraídos. Y por ese libro Batista, que era muy listo, le dijo a mis superiores, miren, este mejor que se vaya, y me invitó a salir, y me fui entonces. De ahí me mandaron a Puerto Rico, y allí al cabo de unos años escribí. Yo tenía un puesto importante en todas las diócesis, trabajaba con los obreros, con la juventud obrera, y escribí Mi Iglesia Duerme, un libro de meditación para monjas piadosas. Vaya, hoy día no pienso así ya, he ido evolucionando. ¿No piensa que haya monjas piadosas? También todavía las hay, como no. Yo tengo 2 tías monjas, 2 fósiles ya, las pobrecitas deben tener 85 años cada una, pero son monjitas y se horrorizan, están rezando todos los días a Dios para que yo no me vaya al infierno y cosas de... Pero lo dice así, monjitas, como
como se dice, no, mira, hay mucha mujer, las pobrecitas, que vive y es uno de los grandes teólogos de la Iglesia, tiene un libro que se titula así, el Infalible, refiriéndose al Papa. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, se pueda defender la infalibilidad del Papa, o de quien quiera que sea, pero en concreto del Papa, cuando uno conoce la historia de la Iglesia? Y allí en el libro precisamente Mi Iglesia Duerme, yo doy una lista como de 12 papas en que han dicho cosas que el que vino detrás tuvo que rehacer lo que había dicho el otro, ¿verdad? Y claro, los teólogos siempre tienen explicación para todo. Los teólogos son de los que donde digo, no digo, que digo, Diego, y es un lío. Y cuando te encuentras con la Sagrada Escritura, por ejemplo, párrafos que no hay manera de tragarlos, los exégetas que se llama, es decir, teólogos diríamos en el campo eclesiástico, en el campo bíblico, saben explicarlo todo absolutamente. Pero uno tiene también cabeza para, sin los miedos sacros, sin miedos al infierno, digo, no, esto es así, esto me dice mi razón y con esto me quedo, y punto. Pero ¿por qué es un mito el cristianismo? ¿Y por qué agoniza el cristianismo? Algunas respuestas de Salvador Freixedo después de unos anuncios. Foro está en el aire. Le veo dos anillos en las manos, uno en cada mano, y uno es una argolla matrimonial. Sí, una argolla matrimonial, me casé hace 4 años. Los obispos querían que yo me hubiera casado inmediatamente de salir, pero tardé más de 10 años o 12 años o no sé cuánto. Porque mi cosa no era por andar detrás de ninguna mujer ni nada de eso, sino que yo sencillamente no creía las cosas en las que estaba metido y por eso tranquilamente me fui. Y no era mi prisa eso, total, pero ahora sí ¿Ya estoy tiene casado. hijos? ¿Tiene familia? ¿Hijos? No. Uy, ya estoy yo. No podría yo, soy un hombre muy dinámico además y a estas alturas, ¿no? Y para eso hace falta tener juventud y tener más reposo y más paciencia. ¿Y por qué querían que se casara luego? Porque así podían decir, ven, era uno más de los que lo que querían era pues casarse y tenía algo por dentro por ahí. Y yo lo sé porque estaban un poco nerviosos conmigo porque yo he seguido machacando las ideas. Quizá si le preguntara a un sacerdote, no me responda, aunque usted para la Iglesia seguirá siendo sacerdote, es decir, teológicamente sigue siendo sacerdote. Pero bueno, ya está hablando muy claro sobre su visión del mundo, ¿no? Y de la religión también. Y quizá un sacerdote no me lo responda. Quizá también... Se formó tal polémica con el libro mío que se llama Mi Iglesia Duerme, un libro escrito desde dentro de la Iglesia y con amor a la Iglesia. Se formó tal polémica que el cardenal de San Juan le escribía y decía, este hombre que no se calla, y por otro lado los obispos me seguían presionando a mí. Total, que el general de los jesuitas me dijo, mira, vamos a respetar nosotros tu libertad a que tú digas lo que quieras, porque Arrupe era muy buena gente. Y por otro lado, no nos metas en problemas a nosotros, vamos a dividir nuestros caminos y tú quedas libre. Y eso así fue, yo redacté el documento en que me separaba de los jesuitas. Y me quedé libre ya. Después de 30 años me encontré pues nada, con un cheque de $100 que me dio el superior de San Juan de Puerto Rico y que yo se lo devolví, ¿verdad? Y dije, bueno, vamos a nadar. Y aquí estamos tan tranquilos. Nunca se deja de ser sacerdote, ¿no? Según la teología, no se deja nunca, porque hay 2 sacramentos que son el bautismo y el orden sacerdotal que no se pueden repetir, que imprimen carácter, como dicen los teólogos. Los demás sí se pueden repetir. De modo que, según dicen ahora los que están horrorizados, pues yo seré sacerdote hasta en el infierno. Pero como no hay infierno, pues no hay problema, se queda uno tan tranquilo. ¿Cómo que no hay infierno? No, hombre, eso es una de las cosas terribles que tiene el cristianismo en cuanto a enjuiciar el más allá. Es de las peores religiones que hay, porque eso, el infierno del cristianismo es terrible, es aterrador. Y yo aprovecho aquí la ocasión para quitarle el miedo a la gente. Esos infiernos de más allá y fuegos y por ahí son calumnias que no han levantado a Dios los teólogos. ¿Entiendes? Un Dios que nos dicen que es Padre no puede tener semejante tortura. Eso es un absurdo en el cual yo creí mucho tiempo, porque yo fui un fanatiquito durante muchos años, nací en eso y tardé 40 años en sacudirme eso y en rebelarme contra semejantes absurdeces, de modo que yo en este caso estoy defendiendo la bondad de Dios. Dios no tiene infiernos,
Bueno, podremos estar de acuerdo en que no hay infierno tal y como se le concibe a la gente en las llamas y torturada de esa manera tan concreta, ¿no? Así... Sí, con fuego y un demonio metiéndote pinchazos. Pero el infierno existe de otra manera, es la ausencia de Dios, como el cielo es la gloria de Dios, disfrutar de la gloria de Dios. Y el Dios purificante es el purgatorio, ¿no? Bueno, el purgatorio es, como dicen, algunos países dicen el purgatorio, ¿verdad? Porque en lugar de pulgas. Nada, son todo cosas que la mente humana ha ido haciendo, porque tú te sales del cristianismo y te vas a otras religiones y siempre la gente ante el más allá, la pobre mente humana empieza a fabular, a inventar, ¿verdad? Y de las invenciones que hemos tenido aquí es el purgatorio, que es una doctrina que... El español Salvador Freixedo entró a la orden de los jesuitas en 1939. Dejó los hábitos en 1969. Desde entonces se ha dedicado a escribir y a reflexionar profundamente sobre el cristianismo. Él piensa que el cristianismo es un mito más y se pregunta, respondiendo, ¿por qué agoniza el cristianismo? Hoy en Foro recibimos a Salvador Freixedo. Gusto saludarlo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Pues, encantado de estar con ustedes, porque hacía tiempo que yo quería estar aquí en Monterrey, por unas cuantas razones que sería muy largo de decir, pero tenía específica gana de estar en Monterrey. Qué bueno, nos platica detalles después de repasar su semblanza. Gabriela Narváez nos da detalles de la vida de Salvador Freixedo. Salvador Freixedo nació en la ciudad de Galicia, España, en 1923. Comenzó a residir en el continente americano desde 1947 y se ordenó como sacerdote en 1953 en Santander. Hizo estudios de humanidades en Salamanca, de filosofía en la Universidad de Santander, de teología en el Alma College de San Francisco, California, de ascética en el Mont Laurier de Quebec, Canadá, de psicología en la Universidad de Los Ángeles, California, y en la Fordham University de Nueva York. Aparte de enseñar historia de la Iglesia en el Seminario Interdiocesano de Santo Domingo, fundó el Movimiento de la Juventud Obrera Cristiana en San Juan de Puerto Rico y fue viceasesor nacional del mismo en La Habana, Cuba. Fundó también el Instituto Mexicano de Estudios del Fenómeno Paranormal y presidió el primer Gran Congreso Internacional. Ha actuado como ponente invitado en numerosos congresos tanto en Europa como en América y Asia. Además es autor de 40 casos de injusticia social, Mi Iglesia duerme, Extraterrestres y religión, Mitos religiosos en las relaciones humanas, Parapsicología y religión, Visionarios místicos y contactos extraterrestres, Israel, pueblo contacto, Curanderismo y curaciones por la fe, Defendámonos de los dioses y Diccionario sulfúrico. Libros polémicos que le han valido expulsiones, censuras y hasta la cárcel. En un momento iniciamos nuestra charla con Salvador Freixedo. Foro está en el aire. Salvador, entonces usted estuvo 30 años en la Orden de los Jesuitas, en 1969 deja los hábitos. ¿Cómo estuvo eso? No es que dejara los hábitos, fue el general, el que llaman el Papa Negro, Pedro Arrupe, que era amigo mío. Yo habíamos estado hablando en Roma. Pues no es despectivo, yo no las pobrecitas han seguido un impulso que es sincero, ¿verdad? Y han entregado su vida a Dios, no saben, en el más allá les van a premiar de alguna manera, pero no saben que muchas de estas entregas pues son entregas inútiles. A muchas monjas, por ejemplo, a las que me estén oyendo, le digo, usted es de familia pobre, casi seguro, y a lo mejor, no sé aquí en México, pero se ha dedicado a educar a los hijos de los ricos. Digo, ¿y los suyos? ¿Y los pobres suyos? Los han dejado porque muchas órdenes femeninas se han dedicado a tener colegios, por lo menos en Europa así es, a educar a la gente que tiene plata, porque son una minoría las que se dedican a educar a las clases pobres. Pero bueno, dejando el tema ese, estábamos en que sí, fue terrible aquello, y a mí no es que me viniera una rebelión repentina, no, poco a poco yo veía que una cosa se decía, otra cosa se hacía, que el cristianismo que yo, burgués, porque yo nací en una familia burguesa, mi abuelo era un hombre rico, y cuando me metieron a trabajar con los pobres, ¿verdad? Pues empecé a ver que había el cristianismo de esta gente tenía que ser diferente, etcétera. Empecé a revolverme. Y una cosa era lo que
la teoría y otra cosa era lo que el cardenal de San Juan de Puerto Rico practicaba, que entonces no era cardenal, era solo arzobispo, al cual yo había conocido de párroco, de modo que sabía su vida y milagros, y alguna vez me quiso acogotar, y yo le dije, mire, monseñor, a mí me trata usted con respeto, y no dejo que me trate como trató al padre fulano de tal, al cual mató a disgustos. Dije, a mí no me trata usted así. Si quiere hablarme, no me hable con un vaso en la mano. Era una fiesta de mi ex santo patrón Ignacio de Loyola, y me empezó a decir cosas. Dije, me llama a su despacho y ahí hablamos de hombre a hombre, pero aquí no. Y le di la vuelta, me di la vuelta y me fui. Y claro, ahí empezó ya el choque. Y llegó un día en que maduró todo eso, y en una semana yo le dicté a una grabadora, le dicté el libro Porque agoniza, le dicté el libro Mi iglesia duerme, y se formó ya todo. Es un libro bueno, es un libro que ya te digo, hoy día no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que digo ahí. ¿Se sigue pensando que la iglesia duerme? No, ahora ya ronca, ¿entiendes? Ahora es peor, porque ya ves que después de ese libro he escrito Porque agoniza, ya no duerme, está agonizante. Está agonizante, eso es un hecho. Ahora, después en el último libro, que precisamente tienes ahí encima, el cristianismo, un mito más. Es decir, tú analizas el credo cristiano, el dogma cristiano, y dices, pero ¿cómo es posible que se pueda creer esto y esto y esto? Aun teólogos de primera, por ejemplo, como Hans Küng,